Este domingo hablaremos de la muerte. ¿Qué es la muerte para los mesoamericanos y para los mexicanos? Como estos días recordamos a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, a nuestros familiares difuntos, dice el maestro Julián Cruz Alta: somos seres vivientes. Y estar vivo implica sentir la vida, porque somos seres mezclados. Y estas festividades en Mesoamérica, en el centro del país y en las comunidades mayas que nos representan, en nuestra cosmovisión, vida y muerte son dos caras de la misma vida. Hablar de la muerte es hablar de la vida. La vida está implicada en la muerte y la muerte está implicada en la vida. Celebrar a los muertos es celebrar a los vivos, observar la vida a profundidad. El maíz, en una época, es femenino. En el proceso de siembra y cosecha, y en otra época se convierte en masculino. Tiene dos géneros. Hasta las sexualidades fluyen en el mundo mesoamericano. Entonces, lo que celebramos en Mesoamérica no es la muerte, sino la vida. No es una deidad a la que le rindamos culto. Poner un altar es un rito, es una parte ceremonial, es la manera de sentir pensar la muerte y la vida en Mesoamérica, en México. Es bueno recordar y celebrar lo nuestro, nuestras raíces. Entonces, nuestra manera de producir y consumir es muy distinta a otros pueblos del mundo, a otros países del mundo asiático, europeo. Como lo menciona el profesor Cruz Alta. Pero, ¿cómo hablar de la vida en la muerte, según nuestras raíces más profundas? Ahora, en estos tiempos en que la muerte no es algo que venga en el momento que tiene que llegar, porque hay momentos en la vida que llega la muerte de manera repentina, de manera cruel, de manera violenta, es arrebatada la vida. ¿Cómo hablar de esta muerte cosmogónica de nuestros ancestros, donde tiene implícita la vida, si cuando llega de esta manera a todos nos espanta? Cuando llega de esta manera no se puede concebir. Cuando la vida nos la arrancan incluso a pedazos, ¿cómo hablar de esta vida implícita en la muerte? ¿Cómo hablar de Dios y su esperanza? ¿Cómo hablar de Dios y su justicia? ¿Cómo hablar de Dios y su fortaleza? ¿Cómo hablar de Dios y su resurrección? Desde estas periferias humanas, desde estas miserias de la humanidad que llegan para arrebatar la vida así. Así como por dinero, así como por codicia, así como por misoginia, así como por transfobia, homofobia, lesbofobia. ¿Cómo hablar de la vida? ¿Cómo hablar de la justicia? ¿Cómo hablar de Dios en estos espacios tan crueles y violentos? Cuando se le arrebata la vida a un ser humano, a una mujer,
La separan de su hogar, de su trabajo, de sus amores, de sus hijos, de sus esposos, de sus padres, de sus amigos. Cuando se le desaparece sin dejar rastro, cuando se le descuartiza y se le riegan sus extremidades por muchos territorios, igual como narra Jueces 19. Pensemos cómo queda la familia, cómo queda su hogar, su comunidad, sus padres, sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus amigos. No es fácil, no es pues ya murió y Diosito se la quiso llevar, ya está gozando de la vida eterna y ya vendrá el consuelo para la familia. No, porque cuando deja su hogar sin el pilar de la madre, de la esposa, de la hija, realmente sobreviene de inmediato, de nuevo, la muerte en ese hogar. ¿Sobreviene enseguida la fortaleza? No. ¿Sobreviene enseguida la vida para la familia? No. La muerte sigue siendo ahí, en ese hogar, en esa comunidad de las suyas, porque sobreviene la muerte en vida de los que quedan dolidos. ¿Cuántas personas están muertas en vida? ¿Cuántas madres, padres, hijos, hijas e hijes están muertos en vida sin saber nada de sus familiares, sin saber de sus desaparecidos, sus desaparecidas, sin saber siquiera si están vivos o muertos? ¿Dónde ir a llorarles específicamente? ¿Dónde ir a rezarles? ¿Dónde ir a llevarles flores y coronas? Es donde la muerte sigue haciendo de las suyas, en la vida de los que aún están vivos, pero muertos. Las madres de los hijos desaparecidas, de los hijos desaparecidos, siguen siendo asesinadas, siguen vivas, pero muriendo lentamente, para seguir buscando los cuerpos y las cuerpas de sus hijos, de sus hijas, de sus hijes. Como las madres buscadoras salen desde la madrugada de sus casas para que no las agarre el sol abrasador que quema sus lomos, en los cerros, en los montes, en los lugares donde van a buscarlas sus hijos y sus hijas. Cómo salen organizadas como en peregrinación con sus estandartes de la Virgen de Guadalupe, cómo salen con sus mantas con los nombres de sus colectivos, llegan al monte y clavan sus banderas, como llevan sus varillas mágicas y las entierran en la tierra donde les han avisado clandestinamente que allí hay gente sepultada. Llegan y hunden sus varillas mágicas en la tierra de manera profunda y enseguida la jalan, la sacan, la llevan a la cara junto a la nariz y las huelen como si fueran los perros sabuesos, como si fueran unas expertas en ciencias forenses, y al olerlas poder determinar si hay cuerpos putrefactos ahí donde hundieron la varilla mágica, y poder enseguida saber si siguen escarbando con el pico y la pala hasta dar con las cuerpas y los cuerpos de sus hijas e hijes. Cuando es positivo, todas se ponen a cavar y si encuentran algo, llaman a la policía para que ellos se hagan cargo de lo demás. Pero ellas, desde sus fuerzas desgastadas, desde su dolor en el alma, en el corazón, en sus lomos, hacen el trabajo que muchos hombres
no se atreven a hacer. Pero ellas son madres y el dolor más grande ya lo pasaron desde el momento mismo que les arrebataron a sus hijas, a sus hijes, a sus hijos de su lado, desde el momento mismo de la desaparición forzada. Pierden la vida buscando a sus tesoros y ya no les importa nada. Lo que quieren es encontrar a sus tesoros. Son buscadoras de tesoros, porque cada cuerpo o esqueleto que encuentran, aunque no corresponda al ADN de sus hijas, de sus hijes, es para ellas un hijo que acaban de localizar para darle cristiana sepultura. Es para ellas un alivio a una familia. Y cuando los hallan, viene otro calvario, la espera interminable de los estudios de ADN, de identificación de los cuerpos, de las cuerpas, las necropsias de ley. Reconstruir cuerpos fragmentados no es fácil, también lleva su tiempo y su cuidado. Es acomodar todas las piezas del rompecabezas que coincidan con el mismo ADN para realizar los trámites de la entrega a los familiares, a ellas mismas, que a veces duran más de 3 meses. Saber que has encontrado tu tesoro y que aún tienes que esperar más tiempo para que te lo entreguen, todo es un proceso desgarrador. Siguen muriendo en vida, la muerte no las ha dejado de perseguir. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta muerte. Pero, ¿qué hacemos como sociedad para no normalizar esto? ¿Qué hacemos como iglesias para solidarizarnos y acompañar a estos grupos de madres buscadoras que no solo buscan a sus tesoros, también claman justicia, justicia, justicia? No podemos pedir la paz si no hay justicia, porque la paz es fruto de la justicia. ¿Cómo hablar de Dios desde tanto sufrimiento? ¿Cómo hablar de vida desde esta muerte prolongada y lenta? ¿Cómo hablar de ser seguidores de Cristo en las iglesias si no nos unimos a estas luchas, a estas causas? ¿Cómo decirnos seguidores de Cristo si volteamos la cara y revictimizamos a las víctimas? ¿Cómo decirnos cristianos si creemos que no es nuestro problema cuando vemos que este ocurre en nuestra comunidad con nuestros vecinos? ¿Cómo decirnos cristianos y seguir normalizando todo esto? ¿Hasta cuándo pararemos de hacernos daño? ¿Hasta cuándo pararemos de sentir transfobia, homofobia, lesbofobia, misoginia? ¿Hasta cuándo pararemos de basurizar los cuerpos abyectos, las cuerpas de nuestras mujeres? ¿Hasta cuándo dejaremos y dejarán de vernos como objetos sexuales los hombres? Hermanas, hermanos, hermanes, ¿de qué manera nos vamos a comprometer a apoyar y acompañar a estas mujeres y hacer camino con ellas? Roguemos pues al Dios de la vida, a la divinidad amorosa y llena de ternura, que nos ablande el corazón, que nos ponga nuestras manos, nuestros pies, nuestros oídos, nuestros ojos en favor de estas luchas, que sean nuestras manos y las manos de Jesús las que vayan y caben esos pozos para poder sacar esos cuerpos, esas cuerpas de ahí y acompañar de esta manera a esas mujeres.